Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, ingresando en provincianet.com.ar/online o por WhatsApp al 11 5559 5000. Podés pagar con tarjeta de débito de cualquier banco, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política, económica y hoy judicial de la Argentina. Este es el episodio número 221 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Cuchu? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y para todas. Bien. Día histórico, días atrás, hace 2 días, el lunes, donde se presentó formalmente el alegato del fiscal solicitando una pena de prisión de 12 años contra la actual vicepresidenta de la Nación y 2 veces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por considerarla, abro comillas, jefa de la asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada contra la administración pública. La misma suerte corrió también el empresario patagónico y ex dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, por considerarlo partícipe primario responsable. Luego también 10 años de prisión para Julio Miguel Devido, al igual que para José Francisco López, quien fuera secretario de Obras Públicas durante el periodo investigado. Bueno, hecho político muy, pero muy importante desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político. El detalle, además de la condena de prisión efectiva, más allá de que todavía falta que se lleve adelante el juicio, es que la condena contempla, digamos, el pedido de condena, la inhabilitación para cargos públicos, lo que sería que Cristina no podría presentarse ni para ningún cargo electivo ni ejercer ningún tipo de cargo público, algo que se parece mucho, tiene todo el aspecto de ser una proscripción de carácter política y electoral, de la que es, más allá de las valoraciones que se puedan hacer, seguramente muchos de nuestros oyentes podrán tener algún tipo de afinidad con el pensamiento político de Cristina, muchos no, pero es una dirigente política muy relevante de la vida democrática de este país desde hace como mínimo unos 30 años a esta parte, y lo es actualmente también con su cargo institucional de vicepresidenta de la Nación. A ver, tiempos. Probablemente el fallo se conozca en la primera semana de diciembre, asterisco. En ese momento se va a estar llevando adelante el Mundial de Fútbol con el consiguiente efecto masivo que ejerce un mundial de fútbol en un país como la Argentina, y ni hablar con las esperanzas que genera el equipo de Lionel Scaloni, solamente para dar un detalle a tener en cuenta o no, y después vendrán las apelaciones en casación para revisar el proceso y eventualmente en la Corte Suprema de Justicia. A juzgar por lo que dice la principal imputada, Cristina Fernández, la sentencia condenatoria ya está escrita. Ya lo dijo ella, es más, lo dijo antes de asumir como vicepresidenta en los primeros días de diciembre del año 19, cuando dijo: la historia me absolverá, los que tienen que contestar preguntas son ustedes y demás. El 2 de diciembre del 2019, faltaban apenas 8 días para que asumiera el nuevo gobierno, y yo como vicepresidenta presté declaración indagatoria en Comodoro Pi. Recuerdo que en aquella oportunidad pedí que fuera televisada
que la sociedad pudiera conocer a través del sistema del SIJ, del Sistema de Información de Justicia, como fue ahora la exposición de los fiscales, y no se me permitió tampoco televisar, que entraran cámaras para televisar la declaración indagatoria. No debía sorprenderme porque, tal como dije en aquella oportunidad, la sentencia ya estaba escrita. Pablo. Me detengo primero en el detalle de los tiempos, que no me parece para nada menor. Hay una primera indicación que sugiere que la sentencia de este tribunal estaría en diciembre. Algunos estiran ese plazo para febrero, después de la feria judicial del mes de enero. Y ahí me parece que la cuestión de los tiempos no es ociosa en lo que tiene que ver con la hipótesis de una reconfirmación en dos instancias. Uno siempre recuerda lo que ocurrió con Carlos Menem respecto a la inhabilitación para ser candidato. Cuando había tenido el fallo por la venta de armas, llegó a la corte y pudo ser candidato porque faltaba en todo caso la ratificación, y eso me parece que sienta un precedente. Entendiendo como esta instancia de la proscripción y entendiendo también el concepto que vos planteabas de que Cristina considera que el fallo está escrito, y por lo que dijo en su última intervención el martes, en esa exposición de 1 hora y media desde su despacho en el Senado, está escrito prácticamente en los tres planos. En los tres niveles, digamos. Habrá que ver cuánto, en todo caso, de lo que pide Luciani podría volcarse efectivamente en un fallo. Pero también es cierto, y en esta cuestión de los tiempos, que casi que no hay ningún fallo, por más leve que sea la condena, sin la hipótesis de que hubiese una condena, que pasaría inadvertido en términos políticos. La impresión es que con la exposición de Luciani del lunes, con su acusación, más allá de los 12 años, más allá de la inhabilitación perpetua, digamos, la sola idea de una condena en dos planos, sobre hechos que se consideran en general no judiciables, como las acciones de gobierno, y también entendiendo como algo está muy consolidado dentro del oficialismo, la idea de que lo que demostró Luciani no parece ser suficiente en cuanto a una condena, no parecen pruebas sólidas para confirmar. Me parece que más allá de esos elementos, si vamos inevitablemente hacia una condena, la dimensión política de esa acción va a ser de alto impacto más allá del volumen de la condena. Y ahí sí me detengo en la otra cuestión de los tiempos. No es lo mismo que las últimas de palabras de Cristina ante el tribunal sean en diciembre, no es lo mismo que el fallo sea en diciembre o en noviembre o en febrero, no solo por el calendario judicial, sino también por el clima de la política, porque lo que uno vio, esto es casi una apreciación que quiero charlar con ustedes sobre la sensación. Todos veníamos hablando, siguiendo medianamente el juicio, pero lo que ocurrió el lunes me parece que fue una aceleración de 0 a 100 muy rápido, lo que adquirió rápidamente la dimensión callejera. Se venía hablando, había habido algunas reuniones, algunas actividades, Ramos Padilla, cierta convocatoria, firmas de intendentes, manifestaciones de dirigentes políticos, pero que muy rápidamente hubo como un anticipo, ¿sí?, de el clima de tensión social que podría generar un fallo de esta envergadura. Y acá me permito hacer una apreciación ajena a la cuestión jurídica, incluso de carácter de probatorio y demás, sino a cuánto puede derramar una tensión política sobre otros elementos de la vida interna del Frente de Todos, de la actividad y del rumbo de la economía, afectaciones que van más allá, me parece, particularmente de lo que tiene que ver con el juicio, por la dimensión de Cristina, por los indicios que da lo que puede generar una condena muy probable por Cristina, y por algo que es mucho, a veces más difícil de medir, que es una sensación en los sectores del poder ante un fenómeno absolutamente impredecible, ¿sí? Cuando uno
habla con funcionarios, habla con dirigentes incluso de la oposición. ¿Me permitís un asterisco de lo que decís? A ver. El 17 de octubre, porque muchos especulan con 17 de octubre como una fecha fetiche claramente de la historia argentina, era una marcha programada para el 18. Está bien la apreciación. Vos lo que estás diciendo es que en realidad lo que percibe la política o lo que perciben los dirigentes a veces tiene una velocidad que no es necesariamente lo que ocurre en la calle con los militantes y demás. Supongo que va hacia ese punto. Y en eso me detengo yo, con lo que para mí fue una velocidad, una irrupción muy rápida este lunes de lo que ocurrió en Recoleta, en la casa de Cristina, que siguió un poco en el Senado con la exposición de ella, y hay que ver si va a continuar con esa intensidad, si pueden venir, como algunos están planteando, una movilización más grande y planificada, y también cuánto puede, en todo caso, administrarse o no esa cuestión política. En primera instancia, yo me atrevo a hacer una apreciación, que me parece que vale la pena analizarla en estos términos. Lo que ocurrió en las últimas 72 horas, hoy sábado, domingo y lunes, o domingo, lunes y martes, fue que, como hacía mucho tiempo no ocurría, el amplísimo espectro del Frente de Todos, los distintos peronismos, salvo con alguna salvedad, ponele Perotti, yo no vi nada de Sergio Uñac, habrá que ver si sale un comunicado de los gobernadores o no, pero hubo un acompañamiento en todos los frentes en lo que tiene que ver con el Frente de Todos, valga la redundancia. De hecho, actores como los CGT o actores con el movimiento Evita, algunos con mayor intensidad, unos con mayor valor político y otros quizás con un recurso más jurídico, pero todos terminaron alineándose en la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso no me parece un dato menor en esto que decís vos, si la política reacciona tarde o reacciona a tiempo respecto a lo que ocurre en la calle. Me parece que hubo un primer indicio, porque como en muchas ocasiones, teniendo en cuenta, y yo no lo desvinculo, de un escenario electoral 2023 de posible derrota electoral, que estén pensando y proyectando distintos dirigentes diciendo, si esto le pasa a Cristina, con lo que es Cristina, con la dimensión política que tiene Cristina, con el valor político y electoral que tiene Cristina, ¿qué le puede pasar a muchos otros dirigentes? Por lo tanto, yo creo que juega mucho esta idea del disciplinamiento que plantea Cristina a la hora de hacer su defensa el día martes, y eso puede, o es un interrogante por lo menos, para ver cómo termina alineando los factores dentro del Frente de Todos. Por eso, el factor político, el factor callejero, y también, esto como un interrogante de orden más impreciso, si una complicación de carácter político y judicial también puede derramar, como sería absolutamente obvio y previsible teniendo en cuenta lo que representa Cristina Fernández de Kirchner sobre el resto de la dinámica del gobierno en un contexto de fragilidad económica como se viene viviendo hace semanas. Cuchu, ¿qué perspectivas, qué observás? No, ¿Lo calificás gustaría... como un hecho histórico, un hecho relevante? No, es un hecho relevante. Parece que va a seguir teniendo varios capítulos más. Recordaba también lo que fue la presentación de ella, creo que fue en el 2019, ¿no? También cuando le dijo que la historia ya la juzgó, o la va a juzgar. No, yo quiero incorporar por ahí, es menor, pero me parece que hace a un debate estructural de la Argentina, lo económico y lo político, ¿no? En general, cuando hablas con el mundo empresario, y cuando digo el mundo empresario, los grandes empresarios, los que invierten, los que todavía aspiran a invertir o tienen mucho capital hundido en Argentina, capital hundido es fábricas, plantas, y por consiguiente tienen intereses especiales vinculados con la marcha de la Argentina, te dicen, bueno, que haya reglas claras, ¿no? Y que haya confianza. Digo porque justo la semana pasada tuve una reunión y... La figura de la seguridad jurídica. Claro, entonces yo le digo, ¿le puedes precisar un poco más? Porque, ¿qué significa confianza? ¿Qué es lo que significan las reglas claras? Porque viste que pasa que vas a empezar a escuchar mucho que decir, bueno,
que haya cuatro ideas que se pongan de acuerdo y con esas 4 ideas va a cambiar. Entonces, vos fíjate que cuando pasa cualquier cosa, por ejemplo, este adelanto de impuestos extraordinarios, impuesto a las ganancias a grandes empresas, sacan comunicados como que se está rompiendo la regla de juego, que así no se va a invertir, que no va a haber inversiones, ¿no? Y entonces, claramente son excusas, digamos, porque lo que está pasando con Cristina, digamos, es una ruptura de reglas y de consensos democráticos, digamos, de partidos políticos impactantes, digamos, por ahí somos contemporáneos y por ahí no lo podemos ver, pero si hacemos un poco de memoria histórica, digamos, Es una novedad política la persecución de dirigentes opositores. No pasó ni con Alfonsín, no pasó con Menem, no estamos hablando de que era un juego de niños, Claro. Nada. Exacto. En el caso mío no es que estoy romantizando el pasado, pero la idea de judicializar la discusión política y meterse con la libertad de las personas y con las familias de los dirigentes es una novedad que instauró el macrismo. Exacto, a eso voy. Y entonces, pues agarrás y decís, ¿y cuál es la regla de juego de esto? Violan todo el tipo de regla de juego, ni que hablar, digamos, lo que es la instancia de uno de los poderes del Estado, pero además festejado por esa oposición. Y además festejado por la oposición, Lilita Carrió, Macri, Larreta. Vos fíjate que acá no había ni halcones y palomas dentro de lo que era Juntos por el Cambio, digamos, vinculado con esto. Y está claro que así no se puede construir nada en términos políticos y económicos. No puedes construir ninguna regla, pero ni de quién prende y apaga la luz en el Congreso. Digamos, es algo muy fuerte. Y el mundo empresario hace un silencio cómplice fabuloso. O sea que lo que ellos plantean cuando hablan de reglas claras, si uno quiere hacer una deducción, es que no exista más el peronismo, que es un poco lo que algunos gurkas dentro de los halcones de la derecha en Argentina lo plantean, como que desaparezca el peronismo, que el peronismo no tiene que estar, que el peronismo, y bueno, y la expresión de este juicio, yo creo que tiene esa raíz, esa búsqueda de que desaparezca el peronismo, que desaparezca, obviamente que es ilusorio, y entonces como es ilusorio, hace que este juicio sea un eslabón más de esa incapacidad para poder construir un proyecto medianamente estable de país en términos económicos y políticos. Porque ¿cómo uno puede visualizar para adelante esta persecución a la principal líder que hoy tiene la Argentina, digamos, del peronismo, si querés, del centro-izquierda? Digamos, es difícil pensarlo. Y el mundo empresario, y obviamente el mediático, digamos, no lo incorpora en el análisis sobre las perspectivas, incluso propias de su propio negocio. Y me parece que esto es un elemento adicional, por ahí no es central, porque hoy claramente la atención está en ese ámbito, en el ámbito judicial, pero que haya un juicio con semejantes disparates, uno tras otro, digamos, habla de que es imposible lo que puedes hacer a nivel de lo que es construcción de país, a nivel económico. ¿Qué reglas claras puede haber? Si vos lo que tenés, las reglas claras es decir, no me importa cómo, inventando, sacando de la galera cualquier cosa, no respetando las normas de defensa procesales del acusado, nada, ¿sí? Y no es que lo están haciendo con Juan de los Palotes, que estaría mal eso, sino que lo hacen con Cristina. Entonces me parece como que es bastante decepcionante en ese sentido, porque además apuntan a algo que es ilusorio, que es imposible, que no lo van a poder conseguir, no van a poder conseguir hacer desaparecer al peronismo. Y hacer desaparecer a Cristina. ¿Puedo problematizar el razonamiento que haces? Yo creo que no es el peronismo.
creo que es Cristina, y están persiguiendo al gobierno de Cristina, que fue un gobierno, digamos, con una impronta concentrada en el peronismo, pero que desbordó los márgenes del peronismo, Cristina, generando lo que para muchos puede llegar a ser una nueva identidad. Digo, porque no es que persiguen a Cristina y al proceso político que encabezó ella, no persiguen a Cato Podi, ponele, o a Alberto Fernández, o a Santiago Cafiero. Y después hay una propia tensión de integrantes del peronismo, porque yo creo, acá hay un tema que algún día quizás podemos abordar, que es que la famosa, hay un fetiche alrededor de la unidad, y que la unidad de alguna manera neutraliza, y que muchas de las instancias por las cuales es perseguida Cristina y es investigada Cristina, fue iniciativa de funcionarios judiciales vinculados al peronismo, como el caso de Germán Moldes, que era fiscal de Cámara, que era un hombre muy poderoso en Comodoro Pi, que renunció con el cambio de gobierno. Creo que debe estar arrepentido de haber renunciado, porque renunció porque pensaba que venía un tsunami purificador, ese mismo que esperaba Carles Ostermelli, que no llegó. El caso de Claudio Bonadío, que fue funcionario de Carlos Corach, ¿no? El caso de Germán Moldes, que trabajaba en el gabinete de Manzano, el caso de Bonadío, que trabajaba en el gabinete de Corach, el caso de Rosati. Rosati hoy es una, si existe el lawfare, ¿no? Si existe el lawfare, para mí no es lawfare, es injusticia, ¿no? No entiendo la categoría, pero bueno, no importa, otra discusión para dar. Si existe el lawfare, Rosati es una pieza clave. Y Rosati es ontológicamente dentro del peronismo. Además, su identidad política es el peronismo, igual que Maqueda. Digo, ahí hay un problema. Los que levantaron el brazo para habilitar el allanamiento a la casa de Cristina cuando era senadora, muchos eran del partido peronista, digamos. Lo digo para problematizar un poco, porque si no se resuelve esto en una antinomia de peronismo y antiperonismo, y no sé si es esa el clivaje. No, para mí. Vale esa observación que vos haces, y también para abundar en esa problematización, digamos, yo creo que existe el tema del peronismo, antiperonismo en términos globales, y yo creo que, mira, justo acabo de leer un reportaje que le hicieron en El País de Madrid a Ernesto Semán sobre el populismo, la Argentina, y sobre el tema de la grieta. Interesante. Y lo que dice que en Argentina lo que hay es una radicalización de la derecha. Habla mucho más y está interesante, y lo convoco a que si quieren para leerlo. Pero, digamos, lo que digo es que esa radicalización de la derecha apunta a eliminar todo peronismo. Esto es lo que me parece. Digamos, ojo que eso no invalida lo que vos estás diciendo. Creo que hay sectores que incluso si siguen avanzando, a esos Rosati, a esos todos los que vos mencionaste del peronismo, el objetivo es después que queden afuera, o que renuncien y sean conversos. No, vos tenés peronistas dentro de Juntos para el Cambio. Por ejemplo, Ritondo tiene una raíz peronista, pero digamos ya está en otro. Me parece que yo creo que esa es la tendencia que hay en sectores que cada vez tienen más expresión en términos políticos, sociales y mediáticos. El problema en la Argentina es la presencia del peronismo como una fuerza política, no de peronistas que puedan haber tenido su raíz histórica. Digamos, por ahí esto es para abundar y en realidad más que yo hable, por ahí convocar a quienes lo han estudiado y lo expresan mejor, pero para volver sobre el tema de Cristina, y que comparto, que claramente es apuntar a estos liderazgos populares, nacionales y populares que buscan dentro de las normas y los límites del sistema, que haya una mejor distribución del ingreso, digamos, es borrarlos del mapa, ¿no? Como ha pasado en otros países latinoamericanos. Bueno, y eso es una ilusión para la Argentina. Eso es lo que me parece. Y entonces eso hace que haya una
una sociedad en conflicto permanente, lo que impide precisamente avanzar sobre esas reglas claras que demanda el mundo empresarial. Pablo, ¿querés cerrar con algo? Me quedé pensando en esto del peronismo, kirchnerismo, siempre es como una categoría que se mezcla, ¿no? Porque, como decía Dolina, es imposible pensar que el kirchnerismo haya existido sin que antes haya existido el peronismo, y que también, si creo que lo citaste vos en alguna charla, también si hubo referentes judicializados, expresidentes, uno de ellos fue justamente Carlos Menem, que era del peronismo y que estaba en una variante, si se quiere, de mirada del mundo y de la economía distinta. Entonces, me parece un sesgo que, más allá de las identidades de algunos actores, el eje general es lo que expresa el peronismo, con sus matices. Naturalmente, todo el peronismo parece ser más que Rosati sea procedente del peronismo, o que Bonadío haya sido un tipo puesto como juez por Cora. Me parece que la categoría general excede. Sí, advierto, y lo decía al principio, citando justamente lo que dice Cristina, el disciplinamiento. Si uno imagina que puede haber esta acción judicial sobre Cristina, me imagino que cualquier tipo que es gobernador, intendente, director de segunda línea puede preocuparse sobre lo que puede pasar con sus garantías de un derecho justo, si uno compara lo que ocurre con Cristina. Pero me parece que el fenómeno general es eso, y el disciplinamiento o la advertencia o la idea de proscripción en definitiva tiene que ver con eso. Y como Cristina también, Cristina habla, hoy de hecho Cristina en su alegato público por YouTube habla de un juicio al peronismo. De hecho, ella misma habla de un juicio al peronismo, que yo pensé que Alfredo se tomaba un poco de esa idea cuando hablaba de lo que representaba en términos simbólicos también. Y para terminar, me parece que quizá lo deberíamos de desarrollar en otro episodio. Es una propuesta que hago, la revelación que hizo Cristina de los diálogos que tuvo telefónicos a través de mensajería instantánea entre Nicolás Caputo, que es amigo, socio, hermano de la vida, así fue definido en muchas biografías, del expresidente Mauricio Macri, y dos de los vinculados y codemandados, coenjuiciados con Cristina en el juicio sobre vialidad en la provincia de Santa Cruz, José López y Lázaro Báez, ¿no? Ahí hay un punto central también, otro, si se quiere, hormiguero para patear, que es el vínculo de el poder económico, la obra pública y esas vinculaciones, ¿no? Es una enorme revelación política y periodística esos diálogos por todo lo que puede connotar, y fundamentalmente por el peso de la persona mencionada. Estamos hablando de Nicky Caputo, es Macri, digamos, ¿no? Es Macri, es Macri puro, digamos, es casi el... Es información que la aportó el fiscal, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Que está en la causa porque... Sí, es algo que se aportó, ¿no?, dentro del juicio, pero que el fiscal, no le dio bola. Como un sommelier de diálogos, tomó algunos y no otros. Claro. Ahí te voy a dar... Yo no sé si es la única información, en esto cometo un atrevimiento, no sé si es la única información, si son la única información que cita el fiscal respecto a mensajes entre José López y otros actores, José López y empresarios, pero ahí la estadística que muestra Cristina es bastante impactante. Dice que con Lázaro Báez hay 6 mensajes. 3 mensajes. 6 mensajes. 6 dijo. Con Nicky Caputo 100 y pico, y con Gutiérrez, el de Farallón, hay 170. Y con Chediak 90. Digamos, es bastante paradójico si se construye, como dice Cristina, toda una tesis de asociación ilícita por 6 mensajes que se vinculan ahí. Por eso digo, estoy haciendo una apreciación porque no sé si en la acusación de Luciani hay más información que no estaba
en esta selección, que creo que dijo Cristina que eran 9.000 hojas que tenían que ver con los mensajes entre el 2013 y junio del 2016 de un teléfono de José López y donde están justamente estas comunicaciones. Me parece que ahí, como dice un poco Cristina, es por qué en un caso se atribuye asociación ilícita y en otro caso donde se muestra probada familiaridad y vínculos y nos juntamos y a qué teléfono fijo te llamo y a qué número te llamo porque nos escucha el país y qué sé yo, no detectó el fiscal que hubiese algún tipo de anomalía. Y el dato final, que me parece que es el momento donde Cristina, digamos, se nota una Cristina más caliente, por decirlo de una manera, es cuando dice que ya está segura que los 9 millones de dólares de José López en el convento tienen que ver con esas vinculaciones. Y ahí me parece que está poniendo como un dedito en un tema especialmente sensible. Tengo una cosa más, digamos, vinculado con Caputo. Tengo un asterisco, pero ese asterisco me lo tiene que pedir Tonietti porque se la sirvo en bandeja. Pero, ¿lo digo o no lo digo, Tonietti? Decilo, por favor, no hay que guardarse nada. Estamos grandes. No, pero es un asterisco para vos, es un asterisco de pero para que yo desarrolle. Que te va a gustar. Está asterisco a mi pedido. Claro. Está bien. Caputo, dale. digamos, Nicky Caputo, ¿no? Que sí. Están hablando, ¿no? Y hermano del alma de Macri. En estos años, en estos 3 años, sería interesante, digamos, ver. Ya sé lo que vas a decir. No. Le está yendo en forma fabulosa en los negocios. En Mirgor. Se dedica a los chips ahora, ¿no? Claro, Mirgor, que está en Tierra del Fuego con el plan especial de fomento. El tonito ese es un poco cuestionado. No, para vos, te lo estoy regalando. Me está poniendo ficha. Estoy haciendo, digamos, el ropero Fernández está tirando el centro para que entre Toti Iglesias y lo meta ahí. El Toti Iglesias. Serías vos, ¿no? Yo sería Walter Fernández, básicamente. No, al revés. En su mejor época, por la nocturnidad, digo. Bueno, junto con su empresa de desarrolladores inmobiliarios y con el tema de construcción, ¿no? Digamos, sería interesante que, digamos, obviamente que es una ironía, digamos, ¿qué es lo que piensa Nicky Caputo de estos años para lo que ha sido sus negocios, ¿no? Y sus ganancias extraordinarias que ha tenido? Bien, bueno, vale decir que la vicepresidenta de la Nación deslizó la idea de que la empresa de Midling en realidad sigue siendo que supuestamente le compró la empresa a Angelo Calcaterra, que supuestamente se la compró a su primo Mauricio Macri, sigue siendo de Macri. Claro. Sí, ella dijo que no cree. ¿Dio a entender de que Midling es el testaferro de Macri o entendí mal yo? No, que no cree que le hayan hecho esa operación. Claro, algo sigue siendo de Macri. Está camuflado, claro. Y es la empresa que va a hacer el gasoducto, ¿no? La obra civil del gasoducto, ¿o me equivoco? Junto con Techin, una UTE. Claro. Pero sí, eso. Cuesta también, más allá de la sorpresa, cuesta imaginar que esta información de las llamadas de José López y las comunicaciones con Caputo recién se enteraron después que Luciani las metió en la causa. Porque eso estaba en una causa de José López. No, bueno, yo te digo, Raúl Colman, que siguió todo el tema, lo estuvo publicando a lo largo de todos estos 3 años, casi todo. Él lo dijo, hoy lo dijo. Cristina presentando como una revelación esas comunicaciones, digo, o ese dato de que el fiscal no vio, como que se encontró con eso también. Uno imagina que era información, por lo menos en la causa, porque estaba en otra causa, porque lo que en otra causa. Lo que le reprochan a Luciani es traer información de otra causa, porque no parecía tener elementos suficientes, entonces trae estos mensajes de otra causa, y de hecho, que es lo que justifica el pedido de ampliación de la declaración de Cristina, que le rechaza el tribunal. Vamos a seguir seguramente con este tema, que va a traer más repercusiones políticas. Será hasta la próxima, Cuchu.
Un abrazo grande para todas y todos. Bueno, un saludo para el alcalde de Gonet. No se conoció hasta ahora la manifestación pública del alcalde de Gonet sobre la posible proscripción de Cristina. No es que la estamos pidiendo en este Yo la no es, hice, todavía yo busqué, mirá que han sacado solicitadas. yo la saqué en LinkedIn. El LinkedIn. La mandó la está mandando por fax, es verdad. La manda está pidiendo señal de fax ahí en Mateo. Sí, claro. Pero a donde la estoy mandando no hay papel. Es verdad que estás negociando con Gioja, entonces que pongan fax en el papel para que llegue la solidaridad del alcalde de Gonet. Algo así. Muy bien, bueno, será hasta la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao, chao. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roth y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.